Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Silvia Razábal, directora de Mecanismos Locales, Consejo Federal y otros integrantes del Sistema Nacional. Es un título largo, pero bueno, es lo que hay del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Vamos a dar inicio a la última mesa de debate, pero por ser la última no menos importante, porque ya tuve reclamos correspondientes. Originalmente estaba pensado que este espacio se iba a destinar a abordar los principios Méndez. Pero luego, cuando vimos cómo iba a estar compuesta la concurrencia y a medida que fueron confirmando, nos pareció como mucho más importante aprovechar y poder bajar a tierra y poder capitalizar todo lo que estuvimos viendo entre estos 2 días desde el rol de los mecanismos locales de prevención de la tortura. Es decir, aprovechando que hay, incluso de provincias tenemos representación completa de ministerios públicos fiscales, defensorías, cortes y mecanismo local, aprovechar que están varios integrantes del sistema nacional y provinciales particularmente, para poder generar articulación y colaboración y poder implementar en cada jurisdicción los protocolos de Minnesota y de Estambul y ver de qué manera los mecanismos locales pueden aportar hacia ello. Dicho todo esto, voy a pasar a presentar, va a hablar en primer lugar Ramiro Gual, él es coordinador del equipo de fallecimientos en prisión de la Procuración Penitenciaria de la Nación, el mecanismo local del ámbito federal. Uy, no, al revés. ¿Ahí está bien? ¿Sí? Bueno, muchas gracias Silvina, muchas gracias al Comité Nacional de Prevención de la Tortura, al resto de los organizadores por la convocatoria, por el privilegio de compartir con compañeros y compañeras del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y por el privilegio de poder hablar de el procedimiento de fallecimientos en prisión de la Procuración Penitenciaria, que es una de mis mayores experiencias profesionales. Hace 15 años que creamos el procedimiento y que lo aplicamos ininterrumpidamente, con lo cual es uno de los logros profesionales más interesantes en los que me ha tocado participar. Tiene algunas cosas muy peculiares, es un procedimiento creado en el año 2008, esto significa que es un procedimiento previo al protocolo de Minnesota. Un poco sorprendentemente, el protocolo dialoga muy bien con Minnesota. Evidentemente, cuando pensamos en Minnesota y 2016, había algo en el aire que ya se estaba cocinando y dando vueltas, y que Minnesota lo que hizo fue cristalizarlo, evidentemente, porque si no llama mucho la atención como esos puntos de encuentro. En algún punto podríamos haber elegido para charlar con el resto de los compañeros de los mecanismos locales y compañeras de los mecanismos sobre los aciertos, por decirlo de alguna manera, del procedimiento. Es un procedimiento que se aplica, insisto, hace 15 años ininterrumpidamente, que se ha aplicado en más de 700 casos, que tiene 3 bases sumamente consolidadas: una para pensar los casos de muerte, de todos los casos de muertes bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal; uno para pensar todas las investigaciones judiciales que se iniciaron por muertes bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal del 2009 a la fecha; y una tercera para pensar otras muertes de presos y presas por causas nacionales o federales, pero en establecimientos distintos del Servicio Penitenciario Federal. A mí me parece mucho más interesante que potenciar esos resultados, tratar de pensar a partir de los desafíos a los cuales nos enfrentamos como mecanismo cuando nos propusimos iniciar ese procedimiento en el año 2008, porque en algún punto me parece que van a ser desafíos muy similares a los cuales se han enfrentado el resto de los compañeros y las compañeras, o que se van a ir enfrentando en la medida que vayan avanzando en registrar y intervenir frente a muertes bajo custodia. Con lo cual, a mí me gustaría concentrarme en 3 desafíos que hemos tenido que atravesar. Uno tiene que ver con pensar el ámbito de aplicación de nuestros mecanismos, de nuestros procedimientos de muerte bajo custodia. Otro que tiene que ver con tratar de pensar los problemas a la hora de pensar la calificación o la categorización de esas muertes, que es el primer paso para pensar un registro de muertes bajo custodia. Y el tercero es qué hacer una vez que tenemos esos registros, cómo pensar nuestras intervenciones frente a la muerte bajo custodia. Y decía que me interesaba comenzar con ese primer problema, el ámbito de aplicación, porque el protocolo nace, como muchas cosas, con una combinación entre unas decisiones institucionales mucho más fortalecidas, consolidadas, y la coyuntura también. En abril del año 2008
la Procuración Penitenciaria de Nación tiene una suerte de call center, de centro de denuncias, donde se recibieron una buena cantidad de llamados durante una mañana diciendo que en una cárcel federal lejana de Buenos Aires, en Neuquén, advirtiendo a la población de les van a llegar unos papeles que dicen que una persona murió de sobredosis de un paro cardíaco. Es mentira, no le crean. Los presos llamaban para pedir que la Procuración hiciera algo frente a ese caso y no lo dejara pasar como lo que el servicio iba a tratar de establecer como versión oficial. Dos funcionarios de la Procuración Penitenciaria viajaron hasta Neuquén. Bueno, Andrea Triolo, que está acá, era funcionaria de la Procuración en ese momento y fue una de las dos personas que viajó. Entraron a la cárcel, entrevistaron a los otros detenidos, construyeron una versión propia sobre lo que había pasado ahí, fueron a hablar con el juez, se constituyeron como querellantes, hablaron con las organizaciones de la sociedad civil y hicieron una conferencia de prensa dejando en claro que lo que había pasado ahí era sumamente grave y que no podía dejarse pasar. 10 años después fue una de las primeras condenas por tortura, seguida de muerte, condenas a perpetuas a funcionarios penitenciarios en el sistema penitenciario federal. Ahora, en los mismos meses donde ocurría eso, otros casos corrían una suerte totalmente distinta. Por ejemplo, yo en ese momento estaba trabajando principalmente cuestiones de derechos laborales dentro de las prisiones, y en un expediente administrativo nuestro de un detenido que había pedido trabajo en el complejo 1 de Seiza, el Servicio Penitenciario Federal había contestado diciendo que no le podían dar trabajo porque la persona había fallecido, y el asesor que estaba trabajando el caso había decidido que era oportuno archivar el expediente porque no se le iba a poder dar trabajo a una persona que estaba muerta. Y Ariel me hizo llegar el expediente diciendo, che, me parece que acá tenemos que hacer algo diferente. Pero bueno, ese era como el cuadro de situación. Había casos donde se disponía de 2 personas, un avión, viajar de urgencia, y otros casos que se archivaban. Frente a eso decidimos crear ese protocolo de fallecimientos. Insisto, lo escribimos en el invierno del año 2008, lo discutimos bastante dentro de la Procuración. La decisión institucional de avanzar estaba muy clara porque fue muy fácil transformarlo en una resolución, y a partir del 1 de enero del año 2009 lo empezamos a aplicar. Ahora, lo empezamos aplicando solamente en el Servicio Penitenciario Federal. Y no era porque no tuviéramos claro que las competencias de la Procuración eran mucho más que el Servicio Penitenciario Federal. En gran medida lo aplicábamos solo en el Servicio Penitenciario Federal porque teníamos claro que en ese momento nuestras posibilidades concretas eran esas, ¿sí? La decisión de avanzar suponía también aceptar una palabra que para mí es central para pensar este problema, que es la necesidad de un recorte justificado, ¿sí? Y acá quiero ponerme en optimista con mis compañeros y compañeras de los distintos mecanismos locales. No hay ninguna razón para que los mecanismos locales a partir de mañana no tengan un protocolo de procedimientos. No hay ninguno. Mecanismo local que está constituido puede tener mañana un procedimiento de procedimientos. Simplemente hay que ser consciente de las posibilidades reales y concretas que tenemos y de qué ámbito de aplicación podemos aspirar a tener. Recién charlaba con Ignacio, que nos acordábamos de una conversación hace, no sé si 10 años, pero más o menos, donde empezamos a conversar con Rodrigo, con Ignacio, me acuerdo con Ariel Lede, que trabajaba, o trabaja, no lo sé, en el área de registros, de bases de datos de la comisión. Empezamos a pensar cómo podíamos aplicar un procedimiento o cómo podíamos charlar para que ustedes pudieran aplicar un procedimiento en la CPM de Provincia de Buenos Aires. Y charlábamos de, claro, la imposibilidad de pensar el monstruo de las muertes bajo custodia de la Provincia de Buenos Aires con un procedimiento tan ambicioso como era el nuestro, que cada vez que moría una persona, en menos de 2 o 3 días estábamos adentro de la cárcel, entrevistábamos a las personas detenidas, querellando todas las causas que quisiéramos, teniendo un registro de todas y cada una de las muertes bajo custodia y un registro de todas y cada una de las causas judiciales frente a una muerte bajo custodia. Era algo terriblemente ambicioso, lo entendíamos, pero ahí insisto con este punto, le es un recorte justificado. Tal vez no se puede hacer en todas las muertes, tal vez hay que elegir. Tal vez ese elegir en nosotros fue solo SPF, ¿sí? Las comisarías vinieron después, los sistemas menores vinieron después, las muertes federales en cárceles provinciales vinieron después. Pero no había ninguna razón para no empezar al menos por el SPF. Entonces, a mí me parece que el primer punto, que tiene que ver con el desafío del ámbito de aplicación, pensado desde la idea del recorte justificado, más si va a estar disponible esta herramienta que comentaba Bernardo ayer, de un registro, al menos de datos oficiales, pero no es poco, sobre muertes bajo custodia en toda la Argentina. Yo como jurisdicción sé que trabajo con una jurisdicción donde hay 17 muertes al año. ¿Puedo 17 o no puedo? Bueno, si no puedo 17, tal vez puedo 5. Bueno, ¿cómo hago un recorte justificado que no sea hice 5 porque fue lo que me dio? No, bueno,
Tal vez es por las peores cárceles que haya, tal vez es por ciertos colectivos, tal vez es por cierto tipo de muerte, tal vez es por zonas, tal vez por el Gran La Plata nada más. Estoy pensando en Provincia de Buenos Aires siempre porque es como la que siempre me parece más desafiante, ¿no? El segundo punto que me parece interesante es esto de la calificación. Nosotros de entrada decidimos hacer dos tipos de calificaciones. Calificamos los casos por su tipo, violentas o no violentas, y clasificamos los casos por la categoría. Una categoría que era una construcción siempre interpretativa y siempre posterior. Eso fue un suicidio, eso fue un homicidio, eso fue una muerte por enfermedad. Ahí a nosotros nos empezó a pasar que esa doble calificación nos traía problemas. Nos traía problemas porque el violenta o no violenta decía poco, nos traía problemas porque además desde algunas corrientes más interpretativas de las ciencias sociales la categorización entre violenta y no violenta era problemática, digo, Galtung y compañía no viene al caso, pero además la categorización, la clasificación en términos de categoría tenía un problema que primero que era interpretativa, entonces yo puedo interpretar que eso fue un suicidio y puedo tener un procedimiento fehaciente que diga eso, pero siempre me voy a encontrar con otra persona que diga otra cosa y al menos se va a producir una tensión. Y además, hacer una respuesta a un procedimiento administrativo, era una respuesta que yo podía dar al año y 2 meses o al año y 6 meses. Y entonces, ¿qué hacíamos durante ese año? Y ahí nosotros pensamos una tercer tipo de clasificación que tiene que ver más con la modalidad, que es las circunstancias en las cuales se produjo la muerte. Tal vez no puedo decir rápidamente si fue un suicidio o si fue un homicidio, pero sí puedo decir rápidamente que fue una muerte en un contexto de incendio o una muerte por ahorcamiento. Y además es más indudable que lo que había ocurrido ahí había sido una muerte por herida de arma blanca, digamos. Bueno. Quiero decir, cuando uno mira el panorama al interior de la Argentina y sobre todo cuando uno mira el panorama a nivel regional, se encuentra con maneras muy diferentes de clasificar las muertes ejecutorias, sumamente diferentes. Algunas me gustan más que otras, algunas son mucho más innovadoras, pienso en la del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay, y otras son menos innovadoras. Lo que sí me parece es que también tenemos que trabajar fuertemente y tampoco hay muchas razones para que no avancemos en un sistema de categorías compatibles al interior de toda la Argentina. Me parece que ese tendría que ser un segundo desafío como sistema nacional, luego de haber acompañado a todos los mecanismos locales para que cada uno tenga su propio procedimiento de fallecimientos. Y digo, me parece que necesitamos un sistema que nos permita comparar las muertes de Córdoba con las muertes de Santa Fe, con las muertes del sistema federal, pero que tenga también una suerte de respeto por los sistemas de categorización previos que existan, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, y no solamente por una cuestión de no herir susceptibilidades. Por una cosa mucho más interesante, me parece, en términos técnicos, lo digo, que es la idea de no perder la serie histórica. ¿Sí? Que la Provincia de Buenos Aires pueda seguir comparando sus muertes con las del año 2015, 2016, no recuerdo, Rodrigo dirá desde qué años que tienen registro de muerte, no, ahora el dato de muerte es bajo custodia. Entonces, me parece que es interesante también que como organismos no perdamos esa posibilidad de mirar en retrospectiva nuestra serie histórica, pero que tampoco avancemos descoordinadamente impidiendo una suerte de compatibilización de los datos que producimos en los distintos mecanismos. Y el tercer punto tiene que ver con pensar las intervenciones, ¿sí? Y esto se habló bastante en el panel anterior, así que lo voy a hacer mucho más cortito, pero simplemente decir que las intervenciones que pueden dar lugar luego de tener un procedimiento de muerte bajo custodia son plurales, son múltiples, son sumamente ricas y complejas. En algunas nos ha ido mejor que en otras a nosotros, y eso puede ser un desafío interesante para pensar luego en cada jurisdicción. Por ejemplo, a nosotros nos ha ido muy mal en la intervención administrativa, buscando producir sumarios administrativos o incidir en los sumarios administrativos ante muertes bajo custodia. Conozco otras jurisdicciones donde esto funcionó mejor, a nosotros no nos ha ido bien con eso. Otra intervención tiene que ver con qué hacer con los familiares y las familiares de las personas que mueren bajo custodia. Acá vuelvo a resaltar algo que contaba Valeria Salerno ayer de GN, de la importancia de trabajar mancomunadamente. Voy a contar una infidencia. Valeria lo definió como una red interinstitucional. Eso es un grupo de WhatsApp, la red interinstitucional. Es un grupo de WhatsApp donde hay 4 personas que todo el tiempo está sonando y diciendo, che, tengo malas noticias, ¿no? Es como la manera de romper el hielo. Es un, che, malas noticias, y luego viene. En esa red institucional, por ejemplo, a nosotros nos quedaba terriblemente lejos
por mis incapacidades profesionales, nos queda terriblemente lejos resolver problemas cotidianos que tenía el familiar o la familiar de la persona que había fallecido, desde recuperar los fondos hasta la Biblia que el pibe tenía dentro de la celda. Bueno, el programa de violencia institucional de AGN tiene una trabajadora social que es un avión absoluto y se especializa en resolverle a la gente todos esos problemas. Es como una suerte de simuladores solo en una persona, resolviendo problemas de familiares que tienen, que perdieron a su familiar, a algún ser querido dentro de la prisión. Otro dato interesante en esta cosa compartida es que, por ejemplo, el 30%, decía Rodrigo hoy, el 30% de las muertes, ya corto, te juro que ya corto, el 30% de las muertes no se investigaban judicialmente cuando nosotros empezamos a trabajar este tema. Y una de las primeras cosas que surgió en el grupo de WhatsApp es, che, no puede ser el 30%, es mucho. Entonces, en ese reparto, Procubín levantó la mano y dijo, che, yo puedo, estaba por ahí, no sé si sigue estando, estaba hoy temprano Agustín de Procubín. Agustín dijo, nosotros podemos hacer las denuncias. Entonces, ese grupo de WhatsApp, por ejemplo, destrabó que esas denuncias se hagan a los 2-3 días en vez de a las 2 semanas. Y hoy salió el tema de casos de daños y perjuicios o de acciones judiciales por daños y perjuicios. Por ejemplo, DGN dijo, nosotros podemos intervenir en casos de daños y perjuicios. Entonces, generalmente nosotros somos los que querellamos, generalmente Procubín es la que denuncia, nosotros somos los que estamos más en el día a día encima de la causa, somos los que más presentaciones hacemos todo el tiempo para que esas causas avancen, a veces querellando, a veces no. Pero DGN, por ejemplo, es la que está atenta a que si alguna parte de esta red interinstitucional, el grupo de WhatsApp, en verdad, detecta un caso donde habría un familiar que estaría interesado en avanzar con buscar la responsabilización del Estado, al menos en una causa judicial por daños y perjuicios, poder incidir para que eso ocurra. Y esto lo digo porque los niveles de responsabilización en causas judiciales es una cosa importante. Y no solo es importante porque lo diga Minnesota, es importante porque hace a la razón ideológica y política de por qué estamos todos reunidos acá, porque queremos que el Estado sea responsable de las cosas que hace y de las cosas que no hace. Y esa responsabilización del Estado muy difícilmente llegue en causas penales, amigos y amigas, lamento decirles, pero en las causas civiles muy tarde, pero normalmente llega. Es difícil que una causa civil salga mal en un daños y perjuicios con una persona que muere dentro de la cárcel. Hay fallos de la Corte por muertes por incendio, por muertes por puñalada, por muertes por ahorcamiento, por muertes por... La que ustedes tengan ganas de eso, la Corte una vez dijo que el Estado es responsable. Con lo cual, el tercer comentario, digo, luego de invitarlas a todos a que creen sus propios procedimientos y a que trabajemos en construir un sistema de registro mancomunado y que podamos construir estadísticas colectivas, es a avanzar en estas suertes de intervenciones y, por supuesto, a avanzar compartidamente. Suerte. Ahora es el turno de Rodrigo Pomares, él es coordinador del área de Justicia y Seguridad de la Comisión Provincial por la Memoria, mecanismo local de la provincia de Buenos Aires, designado por el Consejo Federal. No, está apagado, me parece. ¿Ahí? Ahí Bien, sí. ahora sí. Bueno, gracias. Tenemos re poquito tiempo. Es difícil, sintetizar en 10 minutos experiencias que son muy largas. Voy a tratar de transmitir algunas cuestiones que nos parecen relevantes, al menos de nuestra experiencia. En primer lugar, se habló mucho en la previa respecto de la caracterización digamos, del problema de la no investigación, tanto de las torturas como de las muertes potencialmente ilícitas. Nosotros consideramos que es relevante para el posicionamiento de los mecanismos hacer un diagnóstico certero o lo más cercano de el por qué no se investigan ese tipo de hechos. Se habló mucho de el lugar que se le asigna a las víctimas de estos hechos. Y lo que emerge como claro, al menos de nuestro punto de vista, es que el sistema penal, la forma en la que construye a los victimarios el sistema penal, tiene como contracara cómo construye a las víctimas de estos hechos. O sea, los victimarios y las víctimas del sistema penal suelen ser los mismos. Los victimarios que el sistema penal persigue son los sectores pobres, y los victimarios de las torturas y de las muertes potencialmente ilícitas también son los sectores pobres. Entonces, lo que para nosotros emerge como principalmente como definición preliminar es que el sistema penal, por un lado,
valoriza o sobrevaloriza a esos sectores cuando los trata como victimarios y subvaloriza a esos sectores cuando los tiene que poner como víctimas. Y es por eso que no se investiga. Es por eso que no se investigan los casos de torturas y es por eso que no se investigan las muertes potencialmente ilícitas. No encontramos, o al menos ponemos un poco en debate también, algunas definiciones que tienen que ver con las calificaciones o que tienen que ver con un sistema que no funciona. Nosotros consideramos que el sistema funciona, que el sistema está asentado en un mecanismo que, bueno, por un lado utiliza el sistema penal como un mecanismo de control por excelencia y a la vez se retira de la investigación de la violencia que el Estado genera. Y le doy un tiempo a esto porque consideramos que no es banal en el sentido de dónde nos posicionamos, porque hay una primera disputa que es una disputa del sentido, el sentido de la persecución penal y el sentido de la valorización que se le da a las investigaciones en los casos de violencia estatal. Por otro lado, nosotros ya saben que hace tiempo le hemos dado una importancia muy relevante al tema de registrar tanto las muertes como las torturas. No me voy a adentrar en la experiencia que ya tenemos con la Procuración del GEPIDE en el Registro Nacional de Casos de Tortura, pues sería muy largo, pero ahí tenemos una primera experiencia muy importante. Tenemos el primer registro en la provincia de Buenos Aires de muertes por uso letal de la fuerza policial. Ese registro lo tenemos ya desde el año 2016 y eso nos ha permitido construir un universo de casos que por supuesto no podemos afirmar que sea el 100%, pero creemos que nos acercamos bastante a ese número. Es un registro que tiene acceso público de la página de la Comisión. Hay una parte donde ustedes, si entran a la página de la Comisión, lo van a encontrar como datos abiertos, que sugiero que lo utilicen como una referencia, porque bueno, ahí está toda la información que la Comisión produce. En estos casos de uso letal tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande. Eso es una cuestión que también es una definición. El Estado no muestra la violencia estatal porque precisamente lo mantiene en el ámbito oscuro y oculto. Bueno, eso no es una cuestión casual, es una cuestión, por supuesto, sintomática y de definición. Aunque parezca digamos, ridículo, digamos, el Estado no contabiliza las muertes que produce por sus propias policías. Bueno, nosotros nos hemos dado la tarea y nos hemos tenido que dar la tarea de encontrar distintas estrategias para construir, y eso implica juntar o ir a la búsqueda de fuentes de todo tipo, las fuentes propias, las fuentes mediáticas, las fuentes del propio Estado que están completamente atomizadas. Entonces, en esas experiencias también creo que hay un desafío, que es que los mecanismos locales vayamos dándole preponderancia a la construcción de información, que no es sencilla y que en realidad se constituye como una disputa también, obviamente, a el oscurantismo en el que el propio Estado pone las muertes o las torturas. Desde nuestros dispositivos incorporamos ya hace mucho tiempo tanto el protocolo de Estambul como el protocolo de Minnesota. Hay una parte muy relevante que se ha venido conversando que tiene que ver con las entrevistas. En nuestro caso hemos tenido que diversificar las estrategias de las entrevistas, no solo porque ninguna entrevista es similar a otra. Hay todo tipo de entrevistas, las entrevistas telefónicas, hay entrevistas que se realizan en urgencia, hay entrevistas que se hacen con jóvenes, hay entrevistas que se hacen con personas con padecimiento mental, hay entrevistas que conjugan distintos tipos de afectaciones como jóvenes y padecimiento mental. Entonces, nosotros sí consideramos que el protocolo de Estambul, que se constituye como una referencia respecto de cómo hacer las entrevistas, requiere a la vez ir sofisticando los mecanismos o los métodos para la realización de las entrevistas, más allá de las consideraciones generales que el protocolo hace, ¿no es cierto? Y ahí hay muchos desafíos que tienen que ver un poco con la especialización o la especificidad de las entrevistas. Tomamos como ejemplo desafíos que son muy grandes, que tienen, por ejemplo, que ver con las entrevistas realizadas a personas con padecimiento mental. Encontrar en esas entrevistas los indicios de situaciones de tortura, los indicios de violencia, los indicios de hechos graves como abusos sexuales, por ejemplo, bueno, no es sencillo y requiere toda una metodología que permita avanzar en detectar o depurar lo que está atravesado por el padecimiento
padecimiento mental y aquello que está conectado con la situación real que las personas atraviesan. Eso es solo un ejemplo, pero bueno, esto pasa de manera muy similar cuando se conjugan, como decía, casos de niños, por ejemplo, en situaciones con algún grado de padecimiento mental o con discapacidades. Bueno, por supuesto, el protocolo de Estambul no nos da una respuesta a ese tipo de entrevistas y por lo tanto hay que especificar y avanzar en las técnicas o en las estrategias que nos damos para realizarlas. Por otro lado, el tema del acompañamiento a las víctimas. Ustedes saben que desde la comisión hemos tenido distintas estrategias, unas colectivas, que tienen que ver con constituir a las víctimas como actores de sus propios procesos, como sujetos activos en la búsqueda de justicia, y a la vez hemos diseñado mecanismos para el acompañamiento de las víctimas en los procesos judiciales en los que nos presentamos como patrocinantes. Ese también es un desafío muy relevante, tanto el acompañamiento a las víctimas directas como el acompañamiento a las víctimas indirectas. En general, en un sistema penal que, como ya se dijo con anterioridad y se viene describiendo, tiene muy poca propensión a desarrollar investigaciones eficientes, a identificar a quienes sufren la violencia estatal como víctimas. Bueno, las víctimas y sus familiares van quedando relegados de esos procesos penales, tienen dificultades muy grandes para el acceso a la justicia en el primer momento de la investigación, pero aún en aquellos casos donde se van superando instancias a partir del acompañamiento y de la profundización de las investigaciones, lo que nos vamos encontrando es que sin un acompañamiento fuerte, sin una institución que las acompaña, que las contiene, que les va rompiendo esas barreras, las personas no llegan a las instancias judiciales, los testigos no llegan a las instancias judiciales, muchos testigos se quedan en el camino. Nos ha ocurrido transitar procesos penales en los que nos presentamos a particulares damnificados, donde las víctimas inicialmente toman la determinación de afrontar las denuncias, pero que en el camino, en función de las distintas trabas que va poniendo la justicia, van disuadiéndose de sostener relatos, van teniendo problemas que son cotidianos y que tienen que ver con esto que nos comentaban desde la Procuración Penitenciaria bueno, hay un montón, teniendo en cuenta que las víctimas son mayoritariamente pobres, hay un montón de problemas que están asociados a las carencias materiales que conspiran con la posibilidad de que una persona se sostenga en un proceso judicial que es adverso. Y eso tiene que ver con las realidades de la movilidad, de poder sostenerse y sostener a familiares, personas que, por ejemplo, en esto de ser víctimas y victimarios, personas detenidas que, pongo el ejemplo de Comisaría Tercera de La Matanza, un caso muy concreto, personas, mujeres y personas trans que fueron víctimas de violencia sexual que, accediendo a los arrestos domiciliarios, quedan en situaciones completamente endebles de carencia económica. Ya sabemos que los arrestos domiciliarios son tan restrictivos y que no interpretan ni asimilan las realidades de las personas. Esto podríamos, y estaría bueno desarrollarlo muchísimo, porque en realidad es la parte más concreta de las posibilidades de que una persona que es víctima acceda realmente a la justicia y tenga una instancia reparadora. Bueno, la justicia no es un ámbito contenedor, no es un ámbito que propicie estrategias diferenciales para que las personas lleguen a una instancia de debate legal o que transiten los procesos en sintonía o en una clave de acceso a la justicia. Nos pasa muy habitualmente que, como también le pasa a la Procuración, ¿no? Van delegando en nosotros como mecanismos las responsabilidades que tienen o debieran tener el Poder Judicial de darse estrategias mucho más sofisticadas de abordaje. Bueno, eso no ocurre. Yo inicié la exposición diciendo por qué esto no ocurre. Bueno, es claramente que no ocurre porque esas víctimas no son víctimas para el sistema penal. Para el sistema penal son victimarias. Y esa definición va condicionando las posibilidades del sistema penal de contenerlas. Bueno, entonces hay un desafío, solamente esto lo pongo como un ejemplo, pero para identificar cuál es el desafío, bueno, el desafío nuestro por un lado tiene un objetivo en sí mismo, que es el acompañamiento, que es lograr el acceso a la justicia de los casos que patrocinamos o acompañamos, pero a la vez tiene el desafío de mostrar e ir traccionando al Poder Judicial a que vaya adoptando, digamos, respuestas diferenciales para este tipo de casos. Eso no es menor, porque obviamente se ponen tensiones constantes.
Esto tiene que ver con el inicio de las investigaciones, pero también con las instancias de debates orales. Ya se dijo, pero lo reitero, que me parece que es muy sintomático. En la provincia de Buenos Aires hay una resolución que dice supuestamente la policía no puede investigar en los procesos donde está imputada. Bueno, cuando se llega a la instancia de juicio eso desaparece. O sea, la custodia la hace la policía, el ingreso a determinados juzgados los controla la policía, y ya ahí empiezan a haber barreras muy concretas, ¿no? Son cosas que parecen simbólicas, pero que en la práctica son instancias muy concretas donde lo que se va obturando es el derecho a las víctimas de ser tratadas como víctimas desde el primer momento hasta el último momento de un proceso judicial. Creo que estamos más o menos con el tiempo. Yo lo último que quiero decir, como después retomar por ahí algunas cuestiones si se da la oportunidad, nosotros en general tenemos distintos dispositivos de recepción de denuncias. Son muchos los casos que recibimos anualmente, tanto de violencia policial como violencia en contextos de encierro. Y en todos los casos lo que tratamos de hacer, más allá de no poder, por supuesto, profundizar la intervención en los casos, como lo hacemos cuando patrocinamos, pero sí instar intervenciones preliminares y hacer un seguimiento orientado al acceso a la justicia, que me parece que es muy relevante como práctica para los mecanismos. Es decir, por más de que no se puede intervenir en todos los casos con la profundidad que se requiere para constatar, para llegar a una instancia de condenas, en el caso del objetivo, cuando los ponemos como patrocinantes, sí es muy relevante que los mecanismos tengan una práctica rutinaria y cotidiana de hacer presentaciones que vayan exigiendo el cumplimiento de estándares en los primeros momentos de la investigación. Nosotros con los casos de muerte, ni bien ingresan los casos a nuestro conocimiento, tomamos conocimiento, hacemos presentaciones preliminares orientadas a poner un ojo. Eso es muy diferencial para los actores judiciales. Cuando hay un ojo que se pone institucional, no es lo mismo que si ese ojo no está. Esto está comprobado desde nuestra experiencia porque las propias familias, las propias víctimas nos lo refieren, y porque nos vamos dando cuenta que de a poco el estándar se levanta un poquito, ¿sí? Por supuesto que ese es un piso muy mínimo, pero bueno, nos parece una muy buena iniciativa como rutina de los mecanismos locales que en la medida en que se puedan extender la participación e intervención en esos casos sea parte de una rutina de intervención orientada al acceso a la justicia. Bueno, eso por ahora era lo que teníamos que decir. Muchas gracias. Ahora voy a dar la palabra a Kevin Nielsen, integrante del Mecanismo Local de Chaco. Bueno, buenas, ¿cómo están? Cuando Silvina nos invitó a charlar un poco acá con ustedes, con todos nosotros, y acerca de qué aporte podíamos hacer desde el Comité de Prevención de la Tortura del Chaco en términos de la aplicación del protocolo de Estambul y de Minnesota y cuál fue nuestra experiencia local. Voy a hablar 10 minutos nomás, ya pongo el cronómetro, porque simplemente contarle 2 o 3 anécdotas. Nosotros somos un comité que tiene ya más de 10 años de existencia. Acá me acompañan Darío, Ariela, Silvina, somos 5 comisionados y comisionadas, contamos con 40 trabajadores y trabajadoras, somos el primer mecanismo local en ponerse en funcionamiento a nivel país. Esto lo digo excepto la Procuración Penitenciaria de la Nación, esto lo digo para por ahí los operadores y operadoras judiciales que conforman, como bien decía Rodrigo, este gran Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, porque muchas veces nosotros los mecanismos estamos dialogando entre nosotros y también nos olvidamos justamente, inclusive hablamos de la respuesta judicial, pero me parece una gran oportunidad poder estar acá con muchos operadores y operadores judiciales tan comprometidos. Trabajamos ya hace más de 10 años y lo cierto es que nuestra experiencia con el protocolo de Estambul y Minnesota comenzó en el 2016, con esto que un poco hoy los expertos han insinuado, que es intentar instalar en los fiscales. Nosotros tenemos un sistema acusatorio para acá los y las abogadas, donde la investigación está a cargo de fiscales, tenemos fiscalías especializadas en violencia institucional, que se llaman fiscalías especiales en derechos humanos. Sé que aquí hay muchas personas que trabajan en este tipo de fiscalías, que lo hacen seguramente muy bien. Nosotros tenemos 2 en la provincia, tanto las fiscalías como el propio comité fueron creadas a partir de una solución amistosa del caso de Juan Ángel Greco, fallecido bajo custodia policial.
en la década del 90, es decir, tanto el comité como el mecanismo local de prevención, como las propias fiscalías especializadas nacen de un acuerdo de solución amistosa, ¿sí? De una muerte bajo custodia. Eso es central para entender esa configuración. Bueno, nosotros, y esto tomo palabras de la comisionada Álvarez, que está acá presente, que decía, bueno, ¿cómo hacer para instalar la necesidad de investigar las muertes bajo custodia o los casos de torturas bajo estos dos protocolos? Y al principio era nada más que instalar el hecho de la aplicación del protocolo, inclusive como decía Ariela, mandándole el CD a los fiscales, ¿sí? Mandándole el CD y dígale, apliquen protocolo de Minnesota, apliquen protocolo de Estambul. Por supuesto que pasó lo que en muchas jurisdicciones debe pasar, que es que hay una aplicación simbólica, casi como un comodín, se dice, estamos investigando conforme al protocolo de Estambul, estamos investigando conforme al protocolo de Minnesota, y parece que con eso quedamos muy bien y quedan muy bien los operadores judiciales. Y luego de eso fue un gran desandar que tuvo que ver con dos casos específicos, que uno fue la muerte de Sebastián Ponce León. Sebastián Ponce León muere en el año 2018 bajo custodia policial, producto de una insuficiencia renal aguda, derivada de una rhabdomiólisis, derivada de una destrucción muscular generalizada que le produjo una insuficiencia renal. Imagínense como activistas, militantes, derechos humanos, que le digan que a alguien muere de una insuficiencia renal. Lo último que se le va a ocurrir es que es una persona que murió producto de torturas, al menos que sean precisamente especialistas. Bueno, hay mucha bibliografía médica científica acerca de este cuadro respecto a torturas, a la imposición de torturas. Y fue así que con una primera autopsia totalmente simple, no metódica, no sistemática, no ilustrativa y mucho menos contextualizada, que es lo que indica el protocolo, es que una familia empezó a exigir justicia. Fue así que en el 2018 se hace una reautopsia donde se descubren lesiones que no habían sido descubiertas en la primera autopsia. Pero no es que no habían sido descubiertas porque no se vieron, sino que no fueron buscadas. Y nos referimos particularmente a lo que hoy mencionó Morris aquí, que es la práctica del pata a pata, que eran lesiones en las plantas de los pies típicas de maniobra ejercida por la fuerza de seguridad, que no podían ser atribuibles muy difícilmente a particulares, porque generalmente esas lesiones no le ocasionan particulares, y que tenía que ver con un obrar sistemático y documentado, inclusive en otras latitudes del mundo. Esta reautopsia fue la que impulsó al Instituto Médico Forense a capacitarse respecto a estos protocolos. Luego de ello tuvimos el caso de Manuel Barreto, quien también muere bajo custodia policial en los primeros momentos de la detención policial, supuestamente por una sobredosis. Primera autopsia ya hecha conforme al protocolo de Minnesota, inmediatamente al momento de la muerte la versión policial fue una sobredosis, y sin embargo se descubre que muere por un procedimiento asfíctico, producto de una mala técnica de reducción. Y finalmente lo conectamos con el caso que puso Morris, que es el caso de Leandro Bravo, donde es un caso que se dio en el interior de la provincia el año pasado, donde no había sido realizada la primera autopsia conforme al protocolo de Minnesota y la segunda sí. ¿Cuál es nuestro gran desafío hoy en día como mecanismo local de prevención? Que nosotros, como ustedes saben y como se explicó acá, nuestra función es la de visitar todos los espacios de privación de libertad, y les digo a los mecanismos nuevos, veo a la gente de Entre Ríos, veo a la gente de Tucumán, veo a la gente de otros mecanismos que se van a empezar a encontrar cuando empiecen a inspeccionar los contextos de encierro con cientos y cientos de casos de tortura y malos tratos. Nuestro objetivo es tensionar esto que también fue explicado acá, que es la situación de impunidad generalizada y sistemática que tienen estos casos, que como bien hoy la verdad que me puse muy contento porque fue mencionada la palabra con todo el peso que tiene que tener. Una situación de impunidad sistemática ya expuesta por el Comité contra la Tortura del año 2017, por el relator en el año 2018, una cultura generalizada de impunidad respecto a la tortura en democracia. Es de esto lo que estamos hablando y por eso estamos reunidos hoy aquí. Y que esto va a tener que ser tensionado por los mecanismos locales, quienes van a ser los que tienen la primera noticia muchas veces de estas muertes. Hoy el Comité del Chaco, muy parecido a lo que contaba Rodrigo respecto a la CPM, somos los primeros a los que familiares de víctimas de violencia policial letal tal vez nos llaman para decir, miren que no es lo que dijeron en los medios, no murió por una sobredosis al momento de la detención, no murió porque se cayó de la camioneta de la policía, no murió. Y somos nosotros quienes vamos a tener que instar
a los y las fiscales o a los organismos de investigación a que investiguen bajo estas otras hipótesis. Y es la única forma, y le va a pasar muchas veces, que va a ser la única forma en la que le lleguen las hipótesis alternativas a estos operadores de justicia. Porque acá me acuerdo de unos casos prácticos mencionados donde habían dos hipótesis, una policial y una judicial, que es el de la fiscalía investigando en el lugar del hecho. En esa hipótesis policial, lógicamente decía que la persona había intercambiado disparos con otro particular. Lo que recogió la justicia fue que no, que fue disparo policial. Nunca, absolutamente, en ningún caso de ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria, no va a haber encubrimiento institucional en los primeros momentos de la investigación, por definición. Si no, le desafío a cualquiera que me traiga algún parte preventivo policial que admita, la autoridad preventiva, la fuerza de seguridad, admita la comisión de un hecho de ejecución extralegal, sumaria o arbitraria, es decir, un uso no habilitado a la fuerza letal. Básicamente, si maté a alguien por la espalda, sin que haya hecho ningún movimiento raro o que haya sacado un arma, etc. Siempre el encubrimiento es la regla, con lo cual es fundamental, no voy a repetir todo lo que dijeron los expertos que vinieron aquí, sí que nosotros como instituciones de derechos humanos situadas en el territorio de cada una de las provincias tengamos un diálogo constante y fluido con las autoridades judiciales, cuanto más no sea, que es lo que nos sucede a nosotros permanentemente, para ilustrar la hipótesis alternativa, ¿sí? Nosotros tenemos una situación de impunidad generalizada, como lo explicó Silvina, hemos hecho un análisis cualitativo de la respuesta judicial a los casos de tortura. Rápidamente, más del 54% de los casos se archivan, pese a la existencia de instituciones de derechos humanos muy fuertes, creadas en el ámbito del Poder Ejecutivo, en el ámbito autónomo como nosotros, la respuesta judicial sigue siendo deficitaria. 54% de archivos, en 4 años se elevan el 2.7% de las causas elevadas a juicio. Ya de por sí, de una tasa de subdenuncia de 10 personas que se acercan al comité, son 3 las que se animan a denunciar. Y sin embargo, tenemos menos del 2% de posibilidades de que se eleven a juicio las causas. Eso significa que de 100 casos de torturas van a denunciar 30, de esos 30 no van a ser juzgadas 27. Es decir, estamos con un problema sistemático. Por supuesto que no es nuestro, esto ya fue abordado, bueno, hay estudios, Sebastián Pasilio, un estudio, bueno, que lo veo Gustavo, un estudio del 2020 de la Universidad Nacional de Lanús, el CEL, SUMEC, bueno, una alianza de organizaciones que han estudiado el funcionamiento de las fiscalías especiales en violencia institucional a lo largo y ancho del país, y los problemas son similares: la falta de proactividad, la falta de perspectiva al momento de valorar la prueba, el descrédito de las víctimas, el descrédito de los testigos. Hemos tenido operadores judiciales que nos han dicho que no podían creer en un testigo porque era privado de libertad, por su carácter de preso, cuando en realidad es el único testigo posible cuando estamos hablando de una tortura en un contexto de encierro. Esos son los operadores judiciales que nos vamos a topar a lo largo de este camino: la falta de perspectiva, la falta de recabar los testimonios en las escenas de crimen. Y esto no lo digo solo para la cárcel. Nosotros también tenemos una situación sistemática que necesitan los testigos a través del servicio penitenciario, y el servicio penitenciario dicen que no quieren ir, que ese día no quisieron salir y ser trasladados casualmente a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Algo casi suena ridículo. Bueno, pero esto también lo tenemos en la letalidad policial en los barrios populares, que es algo que como comité también nos ocupamos, donde los testigos no pueden ser hallados. Y como reflexión final, simplemente decir que creo que es una oportunidad estando tantos actores del Sistema Nacional reunidos, para pensar, así como aquí surgió una idea, no me acuerdo quién lo dijo, pero una idea que nosotros nos llamamos Chaco, que es, bueno, que declaren en cámara Gesell, entonces después reservos, etc. Bueno, ese tipo de innovaciones, pensarla en conjunto para tener realmente programas de protección de víctimas y testigos de violencia institucional consensuados. Es cierto que hay que ser muy creativo, es cierto, como decía Rodrigo de la PPN hace un momento, hay que consensuarlo, no todos los casos son iguales, hay que trabajarlo con las víctimas, pero que podamos lograr ciertos consensos mínimos de cuáles prácticas han funcionado a niveles interjurisdiccionales. Nosotros tuvimos casos de domiciliarias para testigos de violencia institucional. No sabemos si es la respuesta sistemática, no sabemos si es la respuesta adecuada, no sabemos si sirve en todos los casos, pero creo que sería muy interesante que más allá de tirar
lo digo como autocrítica porque yo muchas veces lo hago, tirar el comodín, que es el que le llamo a todos los fiscales cuando están investigando, adopte medidas de protección conforme guía de Santiago, esto, ley. Bueno, perfecto. ¿Qué medidas de protección? Porque hay muchas veces que cuando nos la preguntan, a nosotros también se nos queman los libros y somos los que más conocemos la cárcel y somos los que más conocemos los contextos. Así que simplemente esa invitación a debatir a futuro cómo podemos hacer. Nada más. Muchas gracias, Kevin. El turno de Rodrigo Solá, el presidente del mecanismo local de la provincia de Salta. Hola. Sí, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ya estamos cerrando casi prácticamente, así que bueno, agradecer a todos que siguen acá, todavía tenemos unos momentos más. Afuera están haciendo 37 grados, así que un buen lugar para estar con aire acondicionado. Bueno, y agradecer a los organizadores y al Comité Nacional que nos permitió a los mecanismos locales poder participar, alto comisionado, equipo de antropología forense, la universidad, Ministerio Público, porque hemos tenido 2 jornadas que han sido muy intensas y muy productivas para nosotros, ¿no? Que entendemos estos protocolos como herramientas sumamente útiles y necesarias para nuestra tarea y para profesionalizar nuestra tarea. En nuestro caso somos un mecanismo nuevo, tiene 1 año y medio de funcionamiento, así que me toca aquí hablar quizás en nombre de los más pequeños, los nuevos, a comparación aquí con mis colegas del panel, que es un gusto compartir con ellos, pero bueno, eso puede favorecer la síntesis también de la presentación, mirándolo positivamente, ¿no? Pero quería aprovechar, bueno, para introducir algunas cuestiones claves, para no repetirnos, por lo menos a mi criterio, a nuestro criterio con los colegas de nuestro comité de Salta, como en línea de ideas fuerzas, ideas claves, quizás algunas para reforzar y otras para introducirlas en este espacio, pero que las conversamos en otros lugares. Una que tiene que ver con no perder la perspectiva de la prevención de la tortura y los malos tratos, ¿no? Y entender estas herramientas como instrumentos sumamente necesarios para mejorar, optimizar nuestras actuaciones, no solo de los comités, sino de todos los actores del sistema de prevención, y trabajar en esta lucha contra la impunidad de los delitos vinculados con violencia institucional, y especialmente en lo que tienen que ver con personas privadas de la libertad, en clave también de prevención de la tortura, ¿no? Para que la impunidad no sea un elemento favorecedor de este tipo de actos u omisiones, en perjuicio de que es uno de los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad, porque toda su integridad está sometida a la guardia de una institución particular, ¿no? Lo segundo que quería reforzar es la necesidad de garantizar intervenciones tempranas, ¿no? En nuestras actuaciones. Intervenciones adecuadas, eficaces, todo esto que se plantean como estándares, que después es tan difícil definirlos en la práctica, como dotarlos de contenido, ¿no? Y nosotros conversamos siempre desde cuándo son nuestras intervenciones como organismos, ¿no? Desde que nos llegan las denuncias, tomamos conocimiento, por supuesto, siempre los monitoreos. Nosotros tenemos la posición de que tratar, aunque somos poquitos, que somos solamente 4 comisionados, nuestra secretaria y la asesora, tratar de intervenir preventivamente ante algunas situaciones que nosotros ya sabemos que potencialmente tienen un riesgo de generar algún hecho de violencia institucional, como pueden ser algunos casos particulares de movilizaciones o protestas, en los que incluso después tuvimos que tener actuaciones. Bueno, ya estábamos en ese momento colaborando, digamos, para favorecer a los familiares, información, las listas de las personas que estaban en comisarías, acompañando todo el proceso. No sabemos si se hubiera producido o no, pues ya es un hecho de violencia, pues ya es contrafáctico, pero estábamos en esos lugares. Y tercero, también como idea fuerza, esto que hablamos hace un rato, Kevin lo planteaba también, esto de entendernos como un sistema, ¿no? Que es interinstitucional, que también la sociedad civil es parte, los organismos de derechos humanos, las universidades, otros actores que vienen trabajando en nuestra temática, que son clave, que tenemos distintas competencias, que no pretendemos pisarnos ni superponernos, sino potenciarnos, ¿no? Aprovechar y reforzar las capacidades que tenemos cada uno en línea con lo que venimos planteando, ¿no? Porque todos tenemos un eje en común, que es la defensa de los derechos humanos, la defensa de la vida, de la dignidad, de la integridad, de la salud de las personas, y en eso estamos todos unidos y cada uno ejerciendo desde los lugares que le competen.
Y en relación a nuestra experiencia y a lo que estuvimos hablando aquí, en otros espacios y también en esta reunión en particular, quizás agregar algunas reflexiones en lo que tienen que ver con las intervenciones que están vinculadas con estos protocolos. Recién cuando trataba de organizar un poco, que lo voy a sintetizar también, pensaba en algunas cuestiones algunos elementos que pueden favorecer o pueden obstaculizar nuestra tarea, ¿no? Que algunos son materiales, otros tienen que ver con los procesos, hay elementos que son culturales, y algunos que tienen que ver con las agencias judiciales en términos de los antropólogos jurídicos, Sofía Tiscornia, la María Pita, otros que nos han enseñado también desde sus disciplinas, desde las experiencias de los comités y de las víctimas o familiares, ¿no? Entonces, en relación a los elementos materiales, lo que todos conocemos, ¿no? La sobrepoblación a niveles alarmantes en los distintos servicios penitenciarios, el alojamiento en comisarías de forma permanente, la falta de acceso a servicios esenciales, salud, alimentación, los problemas con las visitas, que todo va generando una escalada en el nivel de conflictividad hacia el interior de cada uno de los establecimientos penitenciarios o de las propias comisarías, la falta de formación de los agentes de los servicios penitenciarios, de las comisarías, que ellos directamente no están preparados para el tratamiento con personas privadas de libertad de manera permanente, incluso en el límite de los usos de la fuerza, ante casos concretos, de los ministerios públicos también. En Salta se nos ha planteado la necesidad de formación específica, lo que tiene que ver con herramientas teóricas y prácticas para prevención de la tortura y para investigación eficaz, y contribuimos con eso. Y Sebastián Basilio fue a dar una capacitación que participaron 2 integrantes de la Fiscalía de Derechos Humanos, otros 2 fiscales, también había defensores y algunos otros actores, como un aporte, digamos, al sistema, ¿no? Y desde los propios comités nosotros defendemos mucho la autonomía, la autarquía, la necesidad de contar con presupuestos suficientes para poder trabajar de manera independiente, ¿no? Porque si esto no se produce de este modo, pierde sentido el rol que tenemos que cumplir. Entonces, si nosotros no contamos con la autarquía, con la libre disposición de nuestros presupuestos, y tenemos que avisar al Ejecutivo 3 días antes que vamos a visitar una localidad para poder contar con recursos para una movilidad, bueno, pierde todo el factor sorpresa, el principio de no anticipación, y se modifica completamente el posible resultado de esa visita de monitoreo, ¿no? Casos como Salta, que tienen poblaciones penitenciarias que son bastante grandes, tenemos 4.000 en este momento, pero tenemos 9 unidades penitenciarias, muy dispersas, algunas a 500 kilómetros, 600 kilómetros de la capital. Entonces se torna sumamente dificultosa esa intervención temprana, ¿no? Adecuada. Lo que logramos hacer en las unidades o en las comisarías que están cercanas a la capital, se nos dificulta cuando llega alguna denuncia del interior. Bueno, y eso se reflejó después de nuestro informe anual, una elevada cantidad de intervenciones en capital y pocas en el interior, pero no significa que en el interior no hay ese tipo de hechos, sino bueno, que tenemos una actuación concentrada en capital, ¿no? Entonces, una debilidad que tenemos nosotros en nuestro propio comité. Y después, en relación a las víctimas o a sus familiares, claro, nosotros no tomamos conocimiento de todo, tomamos conocimiento solamente de lo que nos llega, porque han podido hacer una comunicación, o nos llegó a través de Fiscalía, o nos llegó a través de la Secretaría de Derechos Humanos, pero se plantea ese gran problema: ¿cómo comunican, ¿no? Personas que están en un establecimiento de encierro? ¿Por qué vías? Cuando no hay teléfonos, o los teléfonos son pocos, o solamente con tarjetas, esas tarjetas se venden en un solo lugar, son caras, y personas que están en una celda de aislamiento, ¿no? Entonces, sumamente difícil. El problema de las notas, nos dicen sacamos notas, esas notas nunca llegan, se rompen, no hay registro, todos esos problemas cotidianos que seguramente los vivimos todos, ¿no? Nosotros hemos inaugurado hace poquito una guardia telefónica, aprovechando un apoyo que nos dio el Comité Nacional para poder tener un teléfono, y el Comité Chaco, que nos apoyó también ahí compartiendo sus protocolos y demás, y ya tenemos activa esa guardia, que somos nosotros mismos los que hacemos la guardia, con la ilusión de que nos dejen de llamar a nuestros teléfonos personales y vaya toda la guardia.
pero ya la tenemos activa como un canal más, ¿no? Y como una buena práctica también rescatamos del Ministerio Público el formulario web de denuncia que se instaló ya hace 2 años, 1 año y medio, que tiene un capítulo especial, un link sobre denuncias de violencia institucional, ¿no? Entonces familiares tienen una posibilidad muy rápida a través de los teléfonos de llegar y sabemos que tienen movimiento, ¿no? Incluso nosotros mismos tenemos un acuerdo ahí con la Fiscalía, muchas veces pedimos intervenciones telefónicas para que sean inmediatas, como en el caso que hablábamos hace unos momentos, y después formalizamos la denuncia a través de ese formulario o en las propias fiscalías. Otros elementos que tienen que ver con los procedimientos, con los procesos, algunos ya se mencionaron. Acá me dicen 2 minutos, pero tengo mucho para decir. No, lo voy a hacer en 2 minutos, Silvina. No, por favor, tomate el tiempo. Vamos a decir solamente lo que no se dijo. Pero sí, nosotros insistimos mucho, digamos, más allá de todas las cuestiones procesales que se dijeron aquí, o procedimentales, esto de las tomas de denuncia en frente de los agentes policiales o penitenciarios, nosotros insistimos mucho, todavía no logramos, en las comunicaciones que se hacen en las casas, ¿no? de los familiares o testigos que se van a citar, que a veces son denuncias contra policías de una comisaría, son los propios compañeros los que están tomando, los que están llevando a hacer esas notificaciones, y sabemos de esas situaciones de hostigamiento que sufren la familia o los testigos en esas ocasiones, ¿no? Así que avances que se realizaron, por ejemplo, en lesa humanidad, para que las comunicaciones las puedan hacer incluso los abogados y demás, pensamos que se podría llegar a aplicar también en estos casos, ¿no? En relación a los comités, me parece importante esto de estandarizar también nuestros procedimientos. Nosotros recién pudimos terminar nuestro protocolo de visita, de monitoreo, pero bueno, ahí estamos avanzando hacia otros. También en nuestras actuaciones, tratar de clarificar a las personas privadas de libertad cuáles son nuestras competencias, también tener ese rol para no generar una expectativa diferente a lo que podemos hacer, una falsa expectativa, y siempre respetando estos principios que ya se decían acá, de pro persona, que hablaban los colegas de Naciones Unidas, o de no generar un daño mayor, digamos, al previo, ¿no? Con nuestras intervenciones. Y me parece muy importante también plantear la cuestión del control de represalias después de nuestras intervenciones o de otros organismos que estén trabajando en esta cuestión, ¿no? Nosotros estamos también discutiendo mucho cómo hacerlo, pues entendemos que cada caso es diferente, pero estamos intentando también cubrir esta etapa de las represalias, ¿no? De control de posibles represalias. Ha pasado hace poco que teníamos muchas denuncias en un día, claro, que había pasado, la Corte hizo una visita de monitoreo de sus regulares, y al día siguiente había represalias, sanciones y demás. Nosotros tuvimos que hacer una visita, elevar esos informes, estamos acordando no participar de sus visitas, pero al menos saber cuándo las hacen para poder hacer una visita unos días siguientes, aunque sea para poder encontrar un mecanismo de evitar que haya represalias, ¿no? Al menos ese informe sirvió para que la Corte se comunique con el servicio penitenciario y demás. Y bueno, semana pasada nos avisaron, esto Tania no sabe, que es la asesora legal, porque quizás no lo hablamos todavía, pero nos llegó un informe de la Corte con las actuaciones que realizó, informando que se habían levantado todas las sanciones disciplinarias que se habían puesto al día siguiente. Y lo último, en relación a las cuestiones culturales, me parece que es bien importante trabajar en la visibilización, ¿no? de esta temática que nosotros trabajamos, porque es una cuestión sensible socialmente. Entonces, un ejercicio necesario de permanentemente desmontar, ¿no? Prejuicios, los mitos. No vamos a insistir, digamos que todos trabajamos en estas cuestiones, pero desde la perspectiva de derechos humanos, el fin de la pena, etcétera, y que los medios de comunicación son muy importantes para eso, ¿no? Entonces nosotros también tenemos ahí una relación muy cercana con los distintos medios del amplio espectro de la grieta comunicacional también, pero que hemos logrado tener esa comunicación, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el diario de Más Circulación de Salta hay una nota de tapa y 2 páginas después sobre la situación de cárceles en Salta, que reproduce mucho de lo que planteamos desde el comité, ¿no? Y también lo que tiene que ver con lo cultural,
o con elementos que son culturales o parte de la mentalidad, también plantear en lo que tiene que ver con las agencias judiciales, incluido el servicio penitenciario, este corrimiento de lo permitido, ¿no?, en el uso de la violencia, lo que se entiende que es parte aceptada de lo que es, o habilitada de la violencia, ¿no? Entonces, esto de que nosotros de repente nos presentamos en un lugar, todo no sé, el 80% tienen dislocamiento de hombro y que tiene que ver con las llaves o con el criqueo, el esposamiento y demás, bueno, cuestionar también, ¿no?, eso que está naturalizado y que está naturalizado incluso por las propias personas privadas de libertad. Nos pasa también de ir a lugares y que les preguntamos, ¿y hay un problema? ¿Están bien? No, acá no tenemos ningún problema, y vemos una celda que tiene 6 metros cuadrados y que hay 2 cuchetas, un colchón en el piso y son 5 personas que están viviendo, pero lo tienen naturalizado también. Y también en esta línea, y ya cierro, Silvina, no te preocupes, en esto de entendernos como sistema y de trabajar articuladamente, nosotros aspiramos a algún momento de pasar de este rol que tenemos en este momento, que es inicial, que es de monitoreo, de denuncia, querella y demás, a poder participar activamente ya en un rol de cooperación, ¿no?, sin perder de vista ese lugar, poder lograr ese diálogo con las autoridades para poder avanzar en propuestas de políticas públicas concretas en las que podamos participar, que las propias personas privadas de libertad también puedan participar, como en el caso de Chaco, que pudieron avanzar en esas cuestiones. Y lo último, ya para cerrar, ya cerré el cuaderno, animarnos también a pensar, en reflexionar conjuntamente, colectivamente, y lo hacemos cada vez que nos juntamos, sobre los nuevos escenarios que se vienen, ¿no?, los escenarios políticos que se vienen y cómo afecta eso a nuestra tarea particular. Entonces, alentarnos también a encontrarnos más seguido. Hay alguna idea dando vuelta de fortalecer los espacios de los encuentros del Consejo Federal, de mecanismos en los que se han incorporado muchos mecanismos nuevos y que es necesario también que puedan sentir una bienvenida, una acogida, entender cuáles son las dinámicas, qué roles se pueden cumplir, que traigan sus propias ideas para enriquecer el sistema y que eso pueda también circular por las provincias, ¿no? Así como estamos acá. El año pasado nos reunimos en un encuentro del Norte Grande en Chaco, que participó Tierra del Fuego también, pero en esto de que nosotros podemos decidir, que decían al principio lo que quieran, decidimos que el norte incluye a Tierra del Fuego, y estuvimos en San Juan también este año, y me parece muy oportuno que podamos pensar como mecanismos una reunión este mismo año en alguna de las provincias, ¿no? Nosotros siempre dispuestos a ser anfitriones, si no es que hay otra provincia que esté dispuesta también. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, le voy a dar la palabra a Alejandra Mumbach. Ella es comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura en representación del Consejo Federal de Organismos de Tortura. Bueno, verdaderamente un placer poder estar aquí. Fueron, como bien lo mencionamos, creo que todos, 2 jornadas muy enriquecedoras. Aprendimos un montón, reforzamos conocimientos que teníamos, pero a la vez pudimos compartir nuestras experiencias. En relación al Comité Nacional de Prevención de la Tortura, ya desde su primer informe muestra una especial preocupación ante el diagnóstico de que precisamente tanto el protocolo de Minnesota como el de Estambul no eran ejercidos como correspondía y que había fuertes falencias en las distintos monitoreos, inspecciones que se habían realizado y que se iniciaban a partir del informe del 2018. Todos estos informes, yo no les voy a empezar a detallar todas las cuestiones que se encontraron y la necesidad de fortalecer y recomendaciones que se fueron dando a partir de todas estas, de estos diagnósticos que fuimos recogiendo, de que la necesidad de tener mayor capacitación, de fortalecer los sistemas, tanto judiciales como también en el caso de tortura, tener un diálogo permanente con los Poder Ejecutivo, con las personas que estaban a cargo, con el servicio penitenciario y demás,
siempre en el sentido de un acompañamiento y de fortalecer aquellas cuestiones que consideramos de que no estaban siendo respetadas. Fue un diagnóstico que fue muy amplio en todo nuestro país y que se vio reflejado y que ustedes lo pueden leer, casos específicos y recomendaciones específicas que se fueron dando en todos los informes de todas las provincias que están todos en la página. Así que seguramente si ustedes quieren recorrerlos, los invitamos porque están muy bien explicitados y se hace todo un recorrido de cada uno de estos casos. Además de eso, nosotros también tenemos un mandato como órgano rector de tener de poder recopilar en este sistema federal tan difícil, como lo mencionaron mucho Morris y también Luis, de poder tener relación entre las distintas jurisdicciones, entre las distintas provincias y demás, de tener una estadística, un relevamiento que dé una imagen de lo que pasa en todo el territorio nacional. Bueno, con alguna de esas pretensiones se está trabajando y muy seriamente en el Comité Nacional, y yo quería compartir con ustedes una de ellas que es fresquita, recién salida del horno podemos decir, que se dio, se solicitó información de muerte ocurrida bajo custodia en todo el país. Se pidió al servicio penitenciario y a la policía, y acá hago un paréntesis, acá tenemos simplemente desde un sector, o sea, desde la parte oficial, que fue la que remitió y logramos por primera vez de que todos remitan, que ese es el trabajo acá, miro a la gente que trabaja en el comité porque hay que llamar e insistir muchísimo para poder recabar toda esta información, y así fue de que se pudo hacer un primer registro que nos dio que se produjeron 365 muertes en establecimientos penitenciarios, 68 dentro de destacamentos policiales y 101 dentro del marco del abuso de la fuerza letal por la policía en la vía pública. Esto nos da un dato que en el 2022 se producen 535 muertes, datos dados por el mismo servicio penitenciario y por la policía. Seguramente son más, como lo mencionaba cuando vos decías, me acordaba, ¿no?, de que seguramente tendremos que buscar otros actores y esta cifra puede ser aún más alta, pero este es un piso y esto es lo que está reconociendo el mismo servicio penitenciario y la policía. Para nosotros es un dato importante porque nos da la base como para seguir trabajando y seguir buscando otros actores y poder complementarla y poder ir año a año recabando esa información para nuestro propio trabajo. Otra de las cuestiones que me interesaba transmitir y compartir con ustedes es el trabajo constante a través del monitoreo que se viene relevando en todo el país, y siempre dejando en las recomendaciones la importancia de que se respete tanto Minnesota como Estambul. Y volvemos a que cuando tenemos las reuniones, porque cuando nosotros realizamos las visitas de inspección, por ejemplo, que es una de las acciones que realiza el Comité Nacional de Prevención para la Tortura, es precisamente poder tener contacto con las autoridades. A lo mejor, bueno, ahora se fueron bastantes, pero con la Fiscalía, con la Defensoría, bueno, con el mismo juzgado, siempre tenemos una interacción permanente porque creemos que es el vínculo que tenemos que mantener para poder llevar cuáles son las problemáticas que se encuentran en estos monitoreos, pero cuando se realizan estos monitoreos hay todo un trabajo que se realiza, que es un trabajo previo de estas visitas de inspección, un trabajo en campo que va a estar nutrido por todo ese trabajo previo con una recopilación de información que es fundamental, donde relevamos desde lo que nos puedan decir desde los entes estatales hasta los organismos sociales, las organizaciones sociales, los familiares de las víctimas, un contacto que es transversal con las organizaciones civiles y también con los agentes del Estado, del Poder Judicial, y la necesidad de realizar entrevistas, como lo señaló muy bien Andrea cuando le tocó participar en representación del comité, dentro
de las celdas dentro de los lugares donde ellos están conviviendo, de que la privacidad sea una de las características fundamentales de este trabajo. Además de este trabajo de monitoreo en el cual yo, que vengo desde una organización social, me siento muy cómoda porque creo que es el lugar donde tenemos que estar, hablar con las personas directamente y después poder tener contacto con sus familiares para poder verdaderamente ser el núcleo o el nexo necesario para tratar de revertir estas situaciones que encontramos en todos estos espacios. También se hacen intervenciones en casos. Nosotros tenemos como prioridad la prevención, pero como también ya se expresó en varios de estos paneles, nos vemos muchísimas veces involucrados en casos y los casos son un factor fundamental dentro de nuestro comité. Y acá lo anoté porque cuando Morris hoy era o ayer, porque ya tan vertiginoso es todo, fue ayer cuando Morris contaba de las buenas prácticas y de las prácticas que se deberían recomendar y de cómo debería trabajar con la implementación correcta de los protocolos. Me anoté aquí abajo que en el caso de Jonathan Romo de Córdoba y también el de Florencia Morales de San Luis, el CNPT está participando activamente en el seguimiento de estas causas, pidiendo a las fiscalías información y actualización de los expedientes en forma permanente. En el caso específico de Morales se recibió, y acá los miro a los que están encargados de esto, hace muy poco tiempo una actualización de los expedientes, y ese acompañamiento es fundamental. Pero no solamente un acompañamiento pidiendo, por ejemplo, información, auspiciando de amicus en algunas situaciones específicas, pero también acompañando a las intervenciones que hacen los mecanismos locales. Recién lo comentaba acá el compañero de Salta, Rodrigo, de que muchas veces tienen que intervenir, y bueno, y uno de los casos que pasó Morris precisamente es el caso de Claudio Flores, donde el Comité Provincial de Corrientes interviene como querellante y el Comité Nacional lo asesoró, lo asesora y hace un acompañamiento. Eso también es fundamental, poder trabajar en forma articulada entre el Comité Nacional y los mecanismos locales. También, aparte de todas estas cuestiones de los casos, a mí me interesaba poder plantear aquí hoy a ustedes de que se está trabajando en el plan de trabajo para el desarrollo de procedimientos de actuación ante muerte bajo custodia. Está muy avanzado este proyecto y está trabajando muchísimo, pero nosotros no queríamos cerrar ese procedimiento de actuación de muerte frente a la custodia porque consideramos de que esta instancia era fundamental para poder aportar mayor amplitud a estas cuestiones, la opinión también de ustedes. Los mecanismos locales son fundamentales porque sabemos que esto depende de un sistema federal. Aquí hay muchísimo que tienen que aportar desde los organismos locales, así que este plan de trabajo que está en desarrollo, queremos contarles de que lo vamos a instar, y sería bueno a lo mejor en esta próxima reunión que estamos convocando, como para que sea un tema de trabajo de todos los mecanismos locales para poder hacer aportes y entre todos poder tener un plan de procedimientos de actuación ante muerte bajo custodia, que es una de las recomendaciones que también el SPT, el CAT, nos está haciendo a nosotros cuando realizó la visita de inspección a nuestro país. Como por ley, nosotros tenemos que tener este protocolo de actuación de muerte bajo custodia y lo tenemos que construir entre todos, y creo que va a ser una fortaleza si puede salir de lo que todos podamos aportar y de las realidades y de las diversas realidades que tenemos en cada una de nuestras regiones, que hay cuestiones que pueden ser similares, pero a la vez sabemos de que hay distintas idiosincrasias que llevan a que tengamos que aportar o colocar alguna cuestión que sea más particular. Y también como un mandato del Comité Nacional y también como una recomendación del SPT, nosotros hemos trabajado durante el año 2022 en el procedimiento de actuación del Registro Nacional
de la Nacional de Torturas y Malos Tratos, y ese registro ya salió, es el número 66 del 22, en la resolución, y ahí nosotros lo que trabajamos, por supuesto que fueron con los estándares internacionales, pero lo que yo quería resaltar de que este procedimiento o este registro está por supuesto trabajado con el protocolo de Estambul, y lo que es un piso para empezar a pensar en que a nivel nacional podamos tener un registro de torturas y que podamos mostrar al exterior qué es lo que está pasando como un registro de iniciación, un registro base. Luis creo que fue que comentó de que cuando ellos empezaron los protocolos fueron sumamente ambiciosos y que luego tuvieron que recortarlos para que sean reales y que sean de práctica ejecución y de que puedan ser llevados adelante en forma mucho más rápida. Bueno, este protocolo, estoy acá tratando de buscar, acá tengo anotado, acá está. Acá lo tengo porque no quiero equivocarme en específicamente lo que va a mencionar que vamos a registrar en este registro, basado en Estambul, por supuesto: golpes y agresiones físicas, violencia sexual, medicación forzada, que ese es un tema muy recurrente, aislamiento, y también actualmente se está elaborando una metodología para poder ampliar estas cuestiones que va a llevar también a incorporar a este registro hacinamientos y torturas psicológicas. Vuelvo a repetir, este es un criterio mínimo que no excluye, por supuesto, al resto de las modalidades. Sabemos que tanto la Comisión por la Memoria, también lo miro a la PPN, bueno, tienen registros propios que son de mucho trabajo, que tienen a lo mejor algunos otros criterios que van a fortalecer y que seguramente van a enriquecer a este primer registro de tortura que estamos queriendo implementar, o que estamos implementando y que estamos llevando a la práctica en las inspecciones que estuvimos realizando en los últimos meses. Para nosotros fue muy importante empezar con este registro, porque también fue una práctica en el campo, porque muchas veces tenemos la posibilidad de tener muchísima bibliografía, muchos trabajos excelentes, muy superadores, pero después llevarlos a la práctica, al contexto en el cual nos movemos, en los lugares que nos toca recorrer, y bueno, ya los hemos hecho. Hemos podido también establecer un procedimiento. Una vez detectado el caso, se realiza esa entrevista en forma confidencial, se habla con la víctima en base a todas las cuestiones que hacen, al relato que ellos nos produjeron. También se hace un asesoramiento de esa investigación, se hace una intervención en el momento, y también se les pide la firma de un consentimiento, que es fundamental, y a la vez en ese consentimiento la víctima tiene opciones para decir si ese consentimiento es, por ejemplo, para que ese registro de esa tortura quede para una relación interna del propio comité, para un registro interno, o si quiere, por ejemplo, realizar una denuncia, y ahí se utilizan otros pasos, y ahí ya llamamos a la gente de casos, en el caso particular cuando estamos haciendo nuestras inspecciones. Para nosotros ese ejercicio que hemos realizado este año nos fue sumamente útil, porque logramos usarlos, que a veces nos cuesta, porque tenemos la temática, o no la temática, la instrucción de saberlos y de tratar de usar lo mínimo posible las preguntas, dejar que las personas hablen, ganar la confianza en el buen sentido de no inducir las preguntas que estamos realizando,
de que sea espontánea y de que uno brinde también que en el momento en que nosotros nos retiramos de este lugar, esa persona también tenga garantizada de que no va a ser víctima de una nueva represión. Así que por eso es tan importante que una vez que nosotros tenemos ya registrados estos hechos, podamos hacer el seguimiento pertinente y poder nuevamente recurrir a estas personas, dejar nuestro teléfono de contacto, si es en casos, por ejemplo, cuando tienen poco acceso a la comunicación, de que sean las familias las que se comuniquen con nosotros y de tener siempre un teléfono abierto para poder garantizar este derecho tan importante que es el derecho a que las víctimas tengan una voz. Esa voz que muchas veces somos nosotros los que tenemos que transmitir, porque sabemos que nuestro Servicio Penitenciario Nacional, la policía, bueno, todos los mecanismos, las penitenciarías provinciales, en su gran mayoría están pobladas por personas de muy escasos recursos económicos. Una amiga mía me decía, que trabajó conmigo mucho tiempo, es el depósito de pobres. Bueno, no sé si es el depósito de pobres, pero la realidad nos dice de que no tienen muchas veces a quién acudir y muchas veces somos nosotros ese hilo conductor que les puede garantizar algún tipo, lamentablemente no el suficiente, de reconstrucción de su dignidad dentro del contexto